Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes aquí en su circuito de éxitos, Pensini con todo. Tenemos a un invitado especial. Él es director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros del Sendas, Oscar Mesa. Oscar, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, Pedro y amigos que nos escuchan, compartir ahora presencialmente, que teníamos un buen tiempo que no lo hacíamos, así que es con verdad. Mucho gusto estamos acá. Bueno, que pasamos la época del COVID. La escasez de gasolina, acuérdate que eso afectó mucho el transporte. Es decir, no fue fácil, pero aquí estamos otra vez. Muy bien, te felicito, gracias. Bueno, pero siempre, no solamente te comentamos por las noticias, cada vez que ustedes sacan las cifras, para nosotros muy importantes, la gente siempre busca dirección, dónde va la inflación, dónde va la economía. Y bueno, queríamos ponernos al día con los últimos números. Lo último que leímos es que se requieren 10 salarios mínimos para cada día alimentarse. Es importante, vamos a ser didácticos, vamos a explicarle a la gente cuál es la diferencia cesta alimentaria, canasta alimentaria, cuál es el salario mínimo, porque son distintos rubros y la gente tiene que entender cuántos salarios para cada cosa, por favor. Bueno, lo que publicamos la semana pasada se refiere a la canasta alimentaria, que es estrictamente 60 alimentos. Ahí no hay ninguna confusión. Y la canasta básica es el doble de la canasta alimentaria en cuanto a monto, e incluye 6 rubros adicionales además de los alimentos. Esa sería la diferencia. La canasta alimentaria era la referencia que estaba en la anterior ley orgánica del trabajo, la que concertamos en el año 1997 y que luego sustituyó el presidente Hugo Chávez en el 2012, desapareciendo la referencia de la canasta alimentaria, y ahora lo único que nos queda es el artículo 91 de la Constitución, que señala la canasta básica, y ahí está también parte de la confusión, porque por supuesto no es lo mismo la canasta alimentaria, que en este caso estamos hablando de una canasta que tiene un precio de 535,23, que una canasta básica que sería el doble, aplicando la fórmula de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que señala que un hogar en América Latina destina el 50% de sus ingresos a la alimentación y el otro 50% al resto de los gastos esenciales, ¿no? Y eso se cumple con la canasta nuestra, ¿no? En todo caso, si estamos hablando de 535,23, el doble de ello, 1,000 y tantos dólares, lo que requiere una familia, no solo para cubrir los gastos de alimentación, sino los gastos esenciales de una familia trabajadora de 5 miembros. Vale decir que aquí no hay gastos por conceptos de reparación de vehículos, ni hay matrículas por instituciones educativas privadas, ni hay consultas médicas más allá de 25 dólares que tenemos en la canasta básica, porque al fin y al cabo la salud se ha privatizado de hecho. Entonces no hay, en este momento, aunque tú vayas a un hospital y consigas una cita, tienes que llevar todo. Y los exámenes también se hacen fuera de allí, así que estamos hablando de unos exámenes que están costando, por lo menos te pueden estar costando 20 dólares, ¿no? Como barato. Y todo el mundo lo está pagando porque no tienes alternativa, los hospitales no están. Entonces por eso lo incluimos, pero no hay gastos de operaciones, de accidentes, no. ¿Y los insumos, por ejemplo, para estos hospitales públicos, que los tienes que comprar por fuera del hospital? Sí, claro, no, los tienes que llevar todo, absolutamente. Todo. Incluso decía alguien en estos días que hasta el papel, alguien que tiene su mamá en un hospital en Valencia, que tenía que llevar hasta el papel y el bolígrafo para que pudieran inscribir. Me lo dijo hace un par de días, pero digamos, un amigo porque que tenía, y luego decidieron llevársela a la señora para su casa por la mala atención que había allí. Pero a lo que me refiero, que eso no está incluido en esta canasta. Y de todas maneras necesitas más o menos unos 1,100 dólares por lo menos para poder cubrir los gastos de una familia de 5 miembros. Por supuesto, si la familia no tiene 5 miembros, sino 4, como es la tendencia, o 3, bueno, simplemente aquí viene un dato per cápita. Cada persona, cada uno de nosotros requiere por lo menos 100 dólares solo para cubrir los gastos de alimentación. Poco más de 100 si tú divides 535 con 23, pero vamos a dejarlo en 100 dólares. Y el doble de ello, 200 dólares si tú incluyes gastos de transporte y otros gastos esenciales para cada persona. Cada persona. De manera que un empleado público o un maestro que puede estar devengando, un maestro puede tener un salario base de 6 salarios mínimos. Digamos, eso viene siendo 6 por 4, 24, 21. Es exactamente el dato que vamos a publicar recientemente, ahora en los próximos días. Y si tú le sumas los bonos y las primas y todo eso, le puede llegar a unos 110. O sea, no llegan. Ese es el salario de un maestro, ese es el salario de un empleado público.
Sí, ahora me llama la atención cuando hablas de las familias de 4 o 5, que ahora la media es 4 personas, pero también hay familias que tienen un perrito. Muchas Claro. familias, muchos jóvenes han cambiado de tener un hijo por tener un perrito. Está de moda, es una cuestión de generacional. Oye, no, yo, además debo decir, no me toques ese tema porque mi hijo peludo se murió hace un tiempo y lo echo de menos todos los días. Para mí es un miembro de la familia pero bueno, me dejó antes de tiempo. Que se puede hacer? Yo creo que es un miembro de la familia. Yo ahí sí. A nosotros se nos murió una Soy perrita animalista. ahorita que nos cuidaba ya Margarita. Todo el mundo está tristísimo porque era una perrita muy querida y muy No, inteligente. esos son unos seres, como dicen, son Pero- ángeles en la tierra. Pero cuestan, tienen un costo. Sí, bueno, cuestan, pero ellos se adaptan también a todas las cosas. Sultán comía todo lo que yo comía y la verdad que no tenía ningún mayor costo. No le gustaba la perrarina, por cierto, Sultán. ¿Cuál es, según lo que tus estudios, cuál es el costo más alto para el venezolano en este momento? Transporte, gasolina, alimentación. Mira, Está buscando que entre sus 40 papeles, 50 gráficas, claro, porque eso se tatuajes a refiere. colores. Claro, números. lo tengo sí para explicar la caída del consumo, la caída de la demanda que La caída del consumo ha afectado mucho. Descubrió la otra vez que había una caída de la demanda por la caída del poder adquisitivo. Eso está bien Claro. que lo descubran a tiempo, ¿no? Claro. Y por eso la caída del consumo. Exactamente. Bueno, no, lo que quiero decir con esto es que nosotros en la canasta básica medimos ese dato. Permíteme que lo que pasa es que no sabía que me ibas a preguntar por ahí por la canasta básica. Pero en todo caso, No, bueno, uno de no los gastos importa, más pero de lo que te relevantes acuerdas. es en el gasto en alimentación y los gastos en servicios públicos. Ujú. Los gastos en servicios públicos. Porque, por ejemplo, ya tú no puedes contar con Pero el metro. ajá, Tú ok. no puedes contar con el metro. Tú tienes ahora y la gente que vive, por ejemplo, en los valles del Tuy o en las ciudades, digamos, satélites, tienen que estar pagando $1 y $2, por ejemplo, después de las 4. A esta hora pagan eso. Y en la mañana, 1 en el mejor de los casos. Así que tienes $3, o sea que lo pagas en bolívares. Y además de eso, si te mueves en Caracas y si no estás tampoco cerca donde tú vives, por ejemplo, mi asistente vive en Ocumare del Tuy, él tiene que trasladarse de Ocumare hasta Charallave y de ahí toma así que ese es un gasto importante. El gasto en transporte se ha convertido en un gasto importante. Y los servicios públicos se han venido actualizando, como tú sabes, las tarifas, y tú estás pagando en teléfono probablemente unos $10 por la medida chiquita. $10 son por lo menos 3 veces la pensión que recibimos los pensionados. Muy bien. Nosotros recibimos 3,38. Ujú, Cuando recibimos el bono, que yo pensé que íbamos a recibir el bono de $25, pero recibimos fue el de 20 otra vez. ujú. Bueno, con eso que tú tienes, por ejemplo, puedes hacer un total de 20, vamos a suponer que nos dieran el de 25 más 3, 28. Eso no te alcanza ni para cubrir los gastos de una persona en alimentación y menos de un pensionado que tiene adicionalmente gastos en medicamentos. Yo por lo menos que tengo problemas de hipertensión, es irremediable, me tengo que tomar todos los días las medicinas. Entonces, eso no lo puedo cubrir con esos 28. Si no trabajo de otra manera, si no obtengo ingresos, Siempre ¿qué es lo que ha hecho el siempre venezolano? tienes una cajita de más. Sí, claro. Además, sí, exacto, porque no puedo someterme. Además, nos quedó de la escasez el problema que teníamos. En ese momento yo no tenía el problema, pero Sí. mucha gente que Mira, sí dependía de una eso. pregunta. Ayer estuvo Jorge Roy, que está muy encima de todo lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Se ha hablado de todo lo que son los sueldos y salarios. Él tuvo una propuesta de que se diera tipo bono todos estos aumentos salariales para que no influyeran antigüedad y utilidades todo a fin de año que se multiplica, lo pone exponencialmente, pero él dice que el aumento de $200 de salario mínimo, que fue lo propuesto, dice que eso no llegará ni a casualidad. Según tus estudios, ¿qué números maneja? Mira, cada vez que uno tiene que explicar esto, tiene que hacerlo con la mayor responsabilidad. Los salarios no aumentan su capacidad adquisitiva por la vía de decreto. Eso hay que decirlo. Es verdad que el salario mínimo es una referencia, pero si la actividad económica no se recupera y la caída de la actividad económica del año pasado fue importante, uno de los más generosos en sus datos con el gobierno dice que fue 0,8. Bueno, 0,8 es prácticamente nada, pero el Analítica lo sitúa negativo. Así que si no hay crecimiento económico, que significa generar empresas que generan empleo, que pagan salarios, que pagan impuestos, es verdad que no se pueden aumentar los salarios a ese nivel. Uh-huh. Hay que decirlo, aunque sea duro decirlo, pero sí se podría, por ejemplo, corregir el año pasado. Una de las grandes frustraciones del año pasado es
que no se anunció ningún ajuste del salario, pero Ajá. ha podido decirse algo sencillito. Mire, no se puede aumentar a los $100. Nosotros hemos hecho esa propuesta hace mucho tiempo. $100, chicos, hace 50 años, el salario mínimo cuando lo decretó el presidente Carlos Andrés Pérez era equivalente, eran 450 bolívares, equivalente a $104.65. Ujú. Y mañana que se cumplen 35 años, el 27 de febrero, el salario era $118. En este momento son $3,38. Nosotros lo que decimos es que deberíamos aproximarnos siquiera a lo que ha significado un atraso de 50 años en el salario mínimo, fíjate que no estoy hablando del resto de los salarios, pero no hay ninguna duda de que si no hay crecimiento económico, si no hay actividad Claro. económica, no se pueden aumentar los salarios en términos reales, Ujú. porque nominalmente ya sabemos que eso no tiene ningún efecto. Pero a lo que iba, lo que sí creo que ha podido hacer el presidente el año pasado era decir, no puedo aumentar más allá de los $30, pero lo que sí voy a cumplir fue lo que prometí en el año 2018, y es que el salario mínimo, que era equivalente a medio petro, eso eran $30, por lo menos voy a revalorizarlo a los $30. Eso sí podía ser, Ujú. pero se quedó así, y hoy por hoy, yo no sé si apareció en la Gaceta, pero en todo caso tampoco sabemos exactamente en qué consisten los aumentos de bonos. Por cierto, una respuesta a mi amigo Jorge Roy y a los empresarios es que, oye, hay que decirlo, yo creo que Venezuela se ha convertido en una gran maquila, chicos. Sí, yo creo que los empresarios tienen aquí lo que es el paraíso para funcionar en los negocios. El costo laboral es algo irrisorio. ¿Cuántas empresas no te pueden dar un bono equivalente a 150 bolívares y lo que se te imputa a las prestaciones sociales es el equivalente al salario mínimo? Yo le pregunto a mi amigo Jorge Roy, a los empresarios, bueno, ¿qué más quieren? Tienen una maquila. Venezuela la convirtieron en una gran maquila, es decir, flexibilización laboral absoluta. Los chinos están pagando, efectivamente así, pagan dólares semanales y cuando quieren despedir, despiden a nadie y no pasa nada. Es una gran maquila. Venezuela. Eso que costaba para instalar en México, en Centroamérica y que suponía una exoneración de impuestos y tal, bueno, eso ya se hizo en Venezuela. Ya, en casi Entonces yo la verdad que... En todas partes del mundo la gente te vas y te vas. Aquí en cambio, bueno, tienes que pagar todos los años un dineral y por eso nadie se atreve a aumentar nada. Y lo que dice Jorge es que yo prefiero disfrutar de ese sueldo hoy, tipo bono, que esperar a fin de año que a lo mejor no vale nada. Esa discusión es viejísima, esa es de los años 80, la debatimos en la comisión tripartita. Yo creo que se puede discutir, lo que no se puede es imponer. Uh-huh. Entonces, con todo respeto a los empresarios, no se quejen porque lo que tienen hoy yo creo que es, bueno, chicos, el paraíso laboral, los salarios más bajos del mundo, una mano de obra muchas veces bien especializada, pero que no está recibiendo. Le pongo como caso a los profesores de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado y todo, y bueno, ganamos menos que lo que gana un colector de una camioneta de pasajeros, que son los que están generando empleo, por cierto. Sí, mira, una pregunta en cuanto a escenarios de crecimiento económico para este año. Son escenarios, y te lo pregunto así porque nadie sabe qué va a pasar con todos los acuerdos Barbados, Sí. producción petrolera, ingresos. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que, bueno, ojalá se cumpla siquiera la meta del millón de barriles diarios, que estaría muy por debajo de los 3 millones y Van tantos por que reciben. 800,000 según las noticias. Exacto, pero claro, con el apoyo de Chevron y de las otras empresas. Claro. Si el tema de las sanciones no se resuelve, pues bueno, ya tú sabes lo que puede pasar allí. Luego, creo que comenzamos al menos con no digo que una buena noticia, pero al menos hemos unificado la cifra de inflación, la cifra que publica el Banco Central de Venezuela, la ubicó en 189,8, prácticamente 190, nosotros tenemos 191,7, de manera que podemos decir al menos que aunque alta, la inflación este año se establece en 190 y probablemente si el gobierno logra mantener el tipo de cambio como lo ha venido haciendo hasta ahora, podemos tener este año una inflación que pudiera bajar de los 100 puntos. Pero, como tú bien has dicho, eso depende del escenario, sobre todo político. Todo depende del escenario político. Oscar, un placer tenerte aquí en vivo Un directo. placer siempre. Muchos tiempos sin vernos, así que te felicito. Siempre esos números nos dan dirección. Gracias por Gracias, Pedro, y siempre a la orden. Igualmente. Oscar Mesa, director de Sendas, sobre el costo de la canasta alimentaria en Venezuela, que aumentó de manera considerable. Nosotros vamos